Hola a todos, feliz miércoles, bienvenidos a nuestra clase de geografía. Vamos a recordar lo que vimos la clase anterior. Vimos zona rural y zona urbana. ¿Cuál era la diferencia entre ellas y sus características? Recuerda que la zona rural está vinculada al territorio en el que hay menos cantidad de personas. Su actividad económica principal depende de la agricultura, la ganadería, también el cultivo de árboles, el cual se llama silvicultura, por lo que requieren muchos espacios grandes de tierra en donde puedan hacer este tipo de trabajos. No quiere decir que en la zona rural no haya teléfono o computadora, sí hay, pero se utilizan en menor cantidad que en la zona urbana. Por otra parte, en la zona urbana se desarrolla otro tipo de vida en el que las actividades están relacionadas con el sector secundario y terciario, es decir, la industria y los servicios. En las ciudades hay mucho más gente, por lo tanto se requiere muchos más servicios y suministros de productos para cubrir sus necesidades. El día de hoy vamos a ver el tema movimientos migratorios, consecuencias de la migración de la población. ¿Y qué es la migración? Bueno, es cuando la población, es decir, las personas, abandonan su lugar de origen, ya sea por una razón económica, social, política e incluso cultural, y a ese desplazamiento, ya sea temporal, es decir, que sea por un mes o 2 meses, una semana, 15 días, o permanente, es decir, que se muden definitivamente de un lugar a otro, puede ser de un país a otro, puede ser de un pueblo a otro. A ese movimiento se le llama migración. Y bueno, ¿por qué la gente se está mudando o se muda? Eso se debe a la globalización, que es un tema que veremos la próxima clase. También a la tecnología, a la información, a la producción que se genera en ciertas ciudades. Todo esto interactúa debido y permite que la gente, pues obviamente, conozca qué está pasando en otras ciudades, qué tanto avance hay en ciertas ciudades. Todo eso favorece el movimiento de las personas. ¿Cómo? Bueno, pues las personas normalmente se mudan a lugares donde se les ofrecen mejores oportunidades de vida. Por eso les decía hace un momento, ¿qué es la globalización? Básicamente la globalización quiere decir que pues el Internet está en todas partes del mundo. Los celulares también, las computadoras también, las noticias, las televisiones, toda esa clase de cosas, productos que vemos aquí en México, de China o de, no sé, de Asia, de alguna parte de Europa. Eso es la globalización, el alcance que se está teniendo, que se puede tener de ciertos productos o servicios. Entonces, la gente que vive en lugares donde no hay ese cierto servicio que le interesa, empieza a mudarse para allá. Otras personas por trabajo también. Por ejemplo, que aquí en México no haya una buena oportunidad de algún tipo de trabajo de ingenieros o de físicos, se mudan a lugares donde haya más ese campo de trabajo. Entonces, por eso es que nos dice que las personas se mudan hacia lugares donde se ofrecen mejores oportunidades de vida. El flujo migratorio es pues esa cantidad de personas que se mudan de un lugar a otro. Es decir, no existe un solo tipo de personas, sino que casi siempre son pues trabajadores, refugiados de guerra, estudiantes, directivos e empresarios también, los cuales deciden mudarse de un lugar a otro. Algunas de las rutas más comunes de migración son aquellos que viajan hacia América del Norte en general o en específico, Estados Unidos y Canadá, en el cual reciben migrantes principalmente de Latinoamérica, de Guatemala, de Honduras, incluso de aquí de México, y otros más que son de Asia. Los asiáticos también se mudan hacia Estados Unidos y Canadá. La mayoría de la migración latinoamericana que se muda a Canadá procede del Caribe, y los que se dirigen a Estados Unidos salen principalmente de México, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia. Normalmente se debe a motivos de trabajo o incluso políticos. Y en cuanto a los asiáticos, el 54% de las personas que se migran a Estados Unidos son estudiantes. Otra ruta más en otro continente, hablando de África del Norte y Occidental, los migrantes son trabajadores de países como Senegal, Túnez y Egipto.
Se desplazan hacia esta zona por falta de trabajo y por la atracción que ejercen en ellos los países de Europa, como Francia, Bélgica y naciones productoras de petróleo en Oriente Medio. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que viven en países como Senegal, Túnez y Egipto se mudan a un lugar un poco más cercano a Europa porque allí ofrecen mejores oportunidades. Otro continente, en Australia y Nueva Zelanda, son naciones pluriculturales, es decir, que hay muchas diferentes variedades de gente de otras partes de culturas. Y la cantidad de inmigrantes que reciben de forma temporal es bastante o incluso permanente. Dice que aumentó la entrada de refugiados vietnamitas, libaneses y trabajadores de China hacia esta parte de Australia. Otra ruta es la región de los países exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes. Tienen muchos extranjeros en esos países. Y dice que Asia del Sur también, en especial India y Pakistán, contribuyen la gran parte de sus inmigrantes. Lo que aprendimos. La migración es cuando una persona, una familia o cierto grupo de personas abandonan su lugar de origen. Puede haber muchas razones, pero algunas de ellas son económicas, sociales, políticas y culturales. Este desplazamiento no tiene que ser permanente, puede ser temporal, también puede ser de una ciudad a otra, de un país a otro, de un pueblo a otro. A cualquier movimiento de este tipo se le llama migración. Recuerda que las personas se mudan generalmente hacia otros lugares porque ahí les ofrecen mejores oportunidades. El flujo migratorio lo componen distintos tipos de personas, pueden ser trabajadores, refugiados de guerra, estudiantes, directivos e incluso empresarios. La tarea de hoy. Van a responder la página 38 del libro de actividades de geografía. Y listo, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.